Esto es Línea Caliente a través de sociedad3.0.com. Esto es Línea Caliente a través del 88.9 de frecuencia modulada, La Invasora. Y esto es Línea Caliente a través de la red claudiaquinto.com/audio. Y bueno, viernes, fin de semana. Y bueno, también mesa de análisis. Mis distinguidos invitados, en primer término, las damas. Sandra García Zabaleta, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, pues muchas gracias por la invitación y sorprendida, anonadada con todas las cosas que vienen desarrollándose en el estado de Veracruz y con esta agenda precipitada desde el gobierno del estado. Sandra García Zabaleta, periodista de muchos años, una periodista independiente, una periodista de esas que para ganarse los centavos les cuesta mucho trabajo, mi querida Sandra. Pues claro, pero bueno, aquí estamos y muchísimas gracias por la invitación y por aceptarme y compartir. Bienvenida a la par y de la mano de mi querido amigo Aurelio Contreras, compañero de desgracias y compañero también de luchas de todos los días. Aurelio, qué gusto. Desgracias no, yo creo que simplemente relatar lo que sucede en el estado es incluso un privilegio y un honor y siempre además hacerlo en tu compañía y en la compañía de varios compañeros con los que hemos compartido historias y trincheras, ¿no? Me parece muy digna tu postura, querido Aurelio, bienvenido. Gracias. Laura Rodríguez, bueno, pues siempre de la mano, en el portal, en Milenio, en el partido, bueno, siempre estamos juntos aunque no nos gustemos. En donde me inviten. Laura Rodríguez, analista, catedrático y muy polemista, y reciente vienes de una gran cruzada de carácter electoral al lado de Héctor Yunes, ¿verdad? Sí, estuvimos ahí de manera externa haciendo alguna asesoría y afortunadamente yo creo para mí esto me da una experiencia nueva. Por ahí escribí un libro un manual sobre cómo diseñar campañas políticas y en esta lección le va a abonar un capítulo más sobre lo que no se debe de hacer. Se perdió. Sí. Sandra, estamos viviendo una época muy inédita, muy importante y sobre todo muy trágica para los veracruzanos, con un gobierno que se suma a otro gobierno, dos gobiernos fallidos y una esperanza a través de una transición que da la oposición de, pues no sé si de derecha o de izquierda, pero una oposición que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, pues en el marco de lo que acaba de suceder, les pegan, les quitan la casa de gobierno y hay muchos problemas. Una primera reflexión, por favor. Pues mira, yo lo que advierto es que existe un manejo de la política bastante visceral. Se nota que existe la intención de molestar, de incomodar, de generar tropiezos en lo que es la alternancia, y esto es lo que ha venido pasando, son los saldos de las primeras semanas y todavía estamos a muchos meses de que se cumpla el 1 de diciembre para entonces hacer el relevo. Ya vimos que el Congreso del Estado en este momento tiene pues lo que necesita Javier Duarte para seguir cumpliendo sus caprichos en esta administración. Vimos de lo que es capaz, ¿no? Ya nos demostró que incluso puede regalar la casa a Veracruz y entonces puede hacer lo que sea con la administración estatal si es que alguien no le quiere poner un alto que al menos ya lo vimos en el caso de ayer a través de un tuit y además de un mensaje en Facebook de respaldo, de apoyo y de condena desde Presidencia de la República, en este caso a través de Osorio Chong, que además es muy amigo de Miguel Ángel Yunes Linares, y después de esto entonces vinieron otras reacciones a nivel nacional hasta que desencadenó en el día de hoy que, bueno, pues finalmente el Congreso del Estado, bueno, frena por el momento este intento de crear un paquete de impunidad para Javier Duarte, como ya lo logró Beto Borge en Quintana Roo, como ya lo logró también César Duarte en Chihuahua, y en donde, pues, si no pasa otra cosa, seguramente lo va a conseguir Javier Duarte de Ochoa. En tu acreditada columna, mi querido Aurelio Gracias. Contreras, comparas al gobernador saliente, el señor Javier Duarte, con el viejo emperador romano, con Nerón, que termina incendiando Roma. ¿Por qué ese símil, señor? Porque Javier Duarte, en su loca carrera por cubrirse las espaldas para evitar ir a la cárcel, pues está incendiando Veracruz. Lo que sucedió ayer, el miércoles, afuera del Congreso, pues lo único que nos habla es de la irresponsabilidad de un gobierno decadente que no le garantiza la seguridad absolutamente a nadie en el Estado,
porque además no únicamente atacaron a dirigentes políticos, atacaron a reporteros, atacaron a personal del Congreso. Fue una barbaridad a los ojos de la autoridad que estaba por ahí rondando escondida, de la supuesta policía acreditada de Veracruz, que para lo único que sirve es para secuestrar personas, para asesinar jóvenes. Lo que estamos viendo son los saldos de un gobierno decadente, que como Nerón en su salida está prendiéndole fuego a la ciudad porque ya no le importa nada. El problema es que faltan 5 meses para que asuma la próxima administración. ¿Qué no veremos los próximos 5 meses si no le ponen verdaderamente un alto a Javier Duarte desde donde se lo tengan que poner? Y que yo creo que la vía para ponerle el alto son las denuncias que presentó la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR y que están activadas, son 48, y que deberían tener desde hace varios años a muchos personajes de esta y de la anterior administración en la cárcel. 5 meses, Aurelio Rodríguez, 5 meses son muchos cuando no hay una transición de terciopelo, cuando no hay ni siquiera una transición de carácter institucional. ¿Qué va a pasar entonces con Veracruz, que está transitando de un hoyo al siguiente, señor? Bueno, mira, al final de cuentas, yo hay cosas que no coincido. Yo entiendo, como lo dijo la presidenta del Partido Nacional, que hay cosas legales, y en esa parte yo es donde me quedo. O sea, al final de cuentas no podemos pedirle a un gobernador constitucional que deje de gobernar en 5 meses, sería una barbaridad. Tampoco le podemos pedir a una legislatura, a un Congreso, que deje de legislar. Tiene que atender las cosas que se le envían como iniciativa de ley. En ese sentido, digo, ellos tienen las facultades, pero bien lo decía la presidenta del partido del PRI a nivel nacional, hay cosas que son legales y tal vez no son éticas. Y aquí tendríamos que entrar a esa discusión de si es ético lo que se está haciendo o no lo es, porque legal sí lo es. O sea, Javier Duarte no tiene ninguna restricción en este momento para que se le pida que no haga lo que debe de hacer, que es seguir gobernando, porque si no entraríamos unos 5 meses en donde ¿quién va a gobernar? Aquí el asunto es que Miguel Ángel Yunes sí es el gobernador electo, pero no es el gobernador constitucional todavía. Él tiene que esperar los tiempos para empezar a mandar a Veracruz. Yo lo que veo es que parte de la confrontación tiene que ver, uno, con cómo te cuidas en la salida, cómo generas estructuras que van de alguna manera a cuidarte las espaldas, y por otro lado, un gobernador electo que quiere gobernar ya sin tener las facultades constitucionales. Entonces, ese es el conflicto que se está dando. Alguno de los dos debe de entrar en razón. Lo que sí sé es que el que tiene la ley de su lado en este momento es Javier Duarte, porque es el gobernador constitucional. Y el otro debería de estar haciendo su plan de desarrollo, planteando sus estrategias que va a hacer para cuando llegue a gobernador. Y todo lo que se haga en este momento, que pasa por el Congreso, puede ser revertible. Lo que tiene que hacer el nuevo gobernador cuando llegue es poner una iniciativa que vaya en contra, que derogue los cambios que se hayan hecho o que cambie finalmente las estructuras que se están creando. Y ya pasó alguna vez. Pasó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando estaba Miguel Rocati, que le cambian la legislación, la ley que tenía la Comisión Nacional, e incluso violan sus derechos humanos de ella porque la sacaron y ella debió haber seguido. Pero al final de cuentas se reestructuró y eso permitió un cambio y la salida de ella. Aquí puede llegar y poner que la fiscalía se transforma con nuevas facultades y tal, y quitan al fiscal, así de simple. Si la legislatura lo apoya, aquí lo importante hay que pensar en corresponsabilidades. Hay un gobernador, sí, pero allá hay 50 diputados que piensan y que deben de alzar la voz y tomar sus decisiones de frente a los veracruzanos. Yo estoy cierto que yo no sé si en aras de una gobernabilidad mal entendida, porque no ha existido en el régimen de Javier Duarte, sea posible que se atropellen derechos elementales, sea posible que no se dé una transmisión de poderes institucional y en ese ejercicio de la gobernabilidad se incurra en esta estridencia. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto, Sandra? Yo también pensando, en este momento, hay cosas que legalmente son válidas. Nombrar a un fiscal es válido, está dentro del marco y de sus obligaciones, pero no es ético. No es ético, y ahí retomo también lo que dijo la interina del PRI, la presidenta interina
del PRI a nivel nacional. Bueno, pues en este momento en donde estamos viendo quiénes son los perfiles, conocemos perfectamente a Paco Portilla, la trayectoria de Paco Portilla dentro de la administración de Javier Duarte de Ochoa, que si bien se puede hacer una reforma para revertir después este cargo, ¿qué te va a implicar? Pues te va a implicar por lo menos un año más para que tú puedas promover una reforma, y por ser una reforma constitucional te va a implicar 2 periodos legislativos. Y si la legislatura no está de tu lado, pues simplemente no va a pasar nada. Y si sí lo logras, ¿qué va a pasar? Bueno, pues entonces repones al fiscal, ya perdiste un año y ya se te fue el otro y no investigaste y además no cumpliste con tu gran oferta de campaña. Perfecto. ¿No? Aurelio, sobre el mismo tono. El tema es claro. No es que Javier Duarte pretenda seguir gobernando. No ha gobernado Veracruz desde hace mucho tiempo. Lo desgobierna, lo malgobierna. Lo que pretenden es boicotear a la siguiente administración como sea, a como dé lugar, aprovechando la mayoría que aún sigue teniendo de 50 diputados, bueno, no, la mayoría no son los 50, pero son más de 30, de diputados que yo tengo mis dudas sobre si piensen o si solamente votan a mano alzada cualquier cosa que les manden desde el Ejecutivo Estatal. Yo veo una actitud que no solamente no es ética, sino que es políticamente inviable. Como un gobernador que está acusado de corrupción, de desvío de recursos, puede tener autoridad moral, legitimidad para imponer a un fiscal anticorrupción transeccional que empezaría en la cola de su gobierno, estaría a los 2 años del siguiente y todavía llegaría hasta una tercera administración. Eso es completamente fuera de toda lógica política, un minimaximato absurdo al estilo del que quería imponer el jefe de todo ese clan, Fidel Herrera Beltrán, que se quería quedar en el poder 30 años. Es parte de esa mentalidad cuasifascista que caracteriza a estos personajes y además con una lógica que sí tiene que ver con cuestiones jurídicas. Un fiscal anticorrupción que durante 5 años te cubra las espaldas para que al término de esos 5 años cualquier delito del que te acusen haya prescrito. Eso es muy grave y es muy peligroso. Yo voy a hacer un corte, el primer corte, pero lo voy a dejar con las imágenes de lo que sucedió este miércoles allá en el Palacio Legislativo, allá afuera, en donde me llama mucho la atención, y ayer lo comentabas tú, Lauro, donde hay calles pavimentadas y todos llegaron con adoquines. Pareciera que se los echaron al bolso para gestar la gresca que se vio. Vamos a ver las imágenes y ya regreso después del corte.
Bueno, pues seguimos aquí en Línea Caliente y ahí está, Sandra, ahí están las imágenes que estamos viendo, ahí están las fotografías, ahí se ve estos jóvenes forzudos de pelo a rape que parecieran hasta militares, y ahí se ve el cinismo del propio César del Ángel. ¿Qué comentario te merecen estas imágenes tan deplorables que no solamente han sido motivo de difusión en el resto de la República, sino en otras partes del mundo? Ya, pues mira, lo que muestra es también el tamaño de la víscera que existe en los políticos y también en las rivalidades. Sabemos que Miguel Ángel Yunes Linares y César del Ángel tienen una confrontación añeja. Sabemos qué es lo que pasa cuando se juntan, pero nunca habíamos visto una agresión de este tamaño. En otras ocasiones han coincidido y sí ha habido gritos, ha habido insultos, ha habido jaloneos, pero no habíamos visto que agarraran adoquines, que efectivamente quién sabe dónde salieron, y que los aventaran contra los vehículos, contra los dirigentes, y que se fueran en contra de los guaruras. Lo que vimos precisamente este miércoles fue un ejemplo de la violencia que se puede orquestar desde un palacio de gobierno con un titular del Poder Ejecutivo, que lo que está mostrando es de qué tamaño es su enojo, su víscera contra Miguel Ángel Yunes Linares, y no solamente contra este personaje que ganó en las elecciones, sí, y que va a ser el próximo gobernador, si es que, bueno, pues las impugnaciones no mueven los resultados electorales. Lo que estamos viendo es que Javier Duarte está dispuesto a hacer todo, incluso en contra de los veracruzanos, porque cada una de estas decisiones, vimos este miércoles de manera clara qué es lo que es capaz de hacer, pero todo lo que está haciendo en el Congreso del Estado no le va a afectar a Miguel Ángel Yunes Linares, le va a afectar a una administración estatal que en este caso va a llevar las riendas de los veracruzanos. Ya hablabas, Laura Rodríguez, del riesgo que corre, y ya también se dijo a nivel nacional esta mañana, el riesgo que corre Veracruz y el resto del país después del conflicto de la CENTE, con ejemplos como los de los 400 pueblos, de que pudiera desatarse un estallido social. Mira, yo veo las condiciones y analizo las circunstancias, y nosotros vemos lo que sucedió en 1910, en 1810, y México está reuniendo esas condiciones, esos determinantes que pueden generar estallidos sociales. El primero es la existencia de más de 15 millones de armas en el país que han sido importadas y que le han dado un poder muy fuerte a la delincuencia organizada, pero también a las organizaciones políticas que en la confrontación las utilizan de una forma que perjudica a las personas. Estamos viendo el caso de Oaxaca, qué está sucediendo ahí, que hay ya una crisis incluso humanitaria por la falta de alimentos, y vemos que no hay respuesta por parte del gobierno federal. ¿Por qué? Porque pueden entrar en conflicto y saben que de aquel lado también hay armas. Aquí está sucediendo lo mismo. Tenemos esta organización de César del Ángel, que no sé para qué sirva, sino para andarse desnudando en todos lados, pero no conozco realmente cuál es su función. Y veo jóvenes en los videos, jóvenes que seguramente cuando César del Ángel estuvo en la cárcel, que lo metió Miguel Ángel Yunes, ellos han de haber tenido como 2 o 3 años. Si es que no habían nacido aún, ¿no? Gritándole, exactamente, si es que no habían nacido, gritándole consignas, con odio, que obviamente te das cuenta que están pagados, y al final de cuentas son gente que no se toca el alma para golpear a otras personas, para aventarles pedradas. Digo, el presidente nacional del PAN se salvó de una descalabrada. Ahí se ve en Televisa, pasaron pero a centímetros de su cabeza. Entonces lo que estamos viendo aquí es una acción realmente de un grupo de choque. Salió César del Ángel en la declaración, no sé si la vieron, la que dio pues en la noche, dice, no digan que es Duarte, soy yo. Yo soy el que trae el problema con él. Yo tengo los testículos. Y lo dijo así, yo tengo los huevos, ¿no? Ya ahí enojado. y además dijo que Miguel Ángel era el novio de Chirinos. Sí. Se aventó la putada. Es muy fácil decir que uno tiene huevos cuando te avientas a 500 personas contra 3, ¿verdad? Sí, así cualquiera tiene huevos, ¿verdad? Claro, bueno, el asunto es eso. Estamos viendo grupos de choque, estamos viendo gente que está inconforme con lo que está sucediendo en el país, y yo creo que se están dando las condiciones para que aquí en México podamos tener realmente escenarios de violencia ya con un tinte político, y eso es muy peligroso y yo creo que lo debemos evitar. En otras circunstancias, ¿acaso, Aurelio Contreras, en otros países o en otros momentos de la historia de México,
por menos de lo que sucedió este miércoles, se cae el gobernante, se cae un presidente de la República, todavía sigue arrastrando Zedillo lo de Acteal, y aquí no pasa nada en Veracruz. Te lo voy a poner más fácil, por muchísimo menos que eso, a cualquier otra agrupación social en Veracruz, inmediatamente les hubiera caído los granaderos y a punta de madrazos los quitan del Congreso y sus líderes van a la cárcel, inmediatamente. A César del Ángel no únicamente no le hicieron nada, sino que los dejaron quedarse y rodear, atrincherar el Congreso para presionar por un nombramiento que finalmente, por el momento, ya no se dio, porque yo creo que hubo una reprimenda fuerte desde el altiplano. Yo sí sé para qué sirven los 400 pueblos, son, como bien es, un grupo de choque que sirve para amedrentar, para chantajear a la sociedad, además. Sus líderes, César del Ángel y Marco Antonio del Ángel, deberían estar en la cárcel, porque además de actos de violencia como el que vimos ayer y como los que cometen allá en su zona de influencia, en el norte, en donde invaden ranchos, también agreden personas, ejidatarios, aquí, y lo hemos padecido en Jalapa y durante mucho tiempo, explotan sexualmente mujeres, incluso mujeres menores de edad, a las cuales desnudan en la calle. Eso es lenocino y explotación sexual, como quiera que uno lo vea. Esa gente debería estar en la cárcel por esas cosas. Pero el problema, y el gran problema que hemos vivido en Veracruz estos últimos 12 años, además de la corrupción, es por supuesto la impunidad, que yo creo que además es el gran problema de este país. Después de esta gota, que no sé si haya derramado el vaso, porque el vaso se ha derramado tantas veces, mi querida Sandra, hay una definición que me llama la atención del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, ya la misma noche del miércoles, en el sentido de que exige la renuncia de Javier Duarte, la del fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras, y que se nombre un comisionado de México para que venga a hacer la transición. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues mira, de inicio el cinismo hecho en las redes sociales, ¿no? Javier Duarte respondiendo en Twitter, como lo hace siempre, porque no tiene la capacidad de dar la cara y de asumir la responsabilidad de sus actos. Sale a decir, bueno, yo no fui, fueron otros, no es mi responsabilidad, yo respeto la libertad de expresión, yo no tengo nada que hacer. Inmediatamente después sale la fiscalía para que no dudemos de que son autónomos e independientes. Por aquí sale un tuit, por aquí sale el otro de la fiscalía anunciando que se abrió una carpeta de investigación y que se van a deslindar responsabilidades. Hasta ahí la comunicación oficial en Twitter. Después, ¿qué es lo que vimos? Vimos la reacción en las redes sociales, porque la gente empezó a compartir los contenidos. Las imágenes lo dicen todo, o sea, ni siquiera tenemos que ponerle calificativos. Circularon y eran evidentes las agresiones en exceso y también las ausencias, las omisiones de los aparatos de seguridad pública en un palacio legislativo, que además una autoridad legislativa que se retrae y que les permite a estas personas de los 400 pueblos que hagan lo que quieran. Después, la omisión también es delito. Exactamente, y entonces el tema empieza a escalar en los medios nacionales y entonces empiezan Miguel Ángel Yunes, Santiago Krill y también Ricardo Anaya a ofrecer conferencias de prensa y se respaldan con los videos y las imágenes. Y entonces es cuando ya viene, a ver, ya te pedí a través de una carta, a través de un desplegado, que intervinieras. Ya pasó esto y me faltan 5 meses. Entonces, esta es apenas el principio de lo que será un apretado proceso de entrega-recepción entre el gobierno duartista y entre lo que va a ser, si es que se confirma todavía el triunfo, hasta que no tenga la constancia, hasta que no sea declarado gobernador constitucional, pues no sabemos si sí o si no. Entonces lo que vemos es que sigue tocando la puerta, pero lo que vemos es que si también desde el altiplano tuvieran la intención, ya lo hubieran hecho. Claro, pero no lo han hecho y nada más mandan mensajes. Ayer supimos, bueno, el martes supimos precisamente que ya habían citado a comparecer a funcionarios y exfuncionarios y no supimos nada más. Así y es. Entonces parece que no existe la intención, o por lo menos en este momento no le conviene a Enrique Peña Nieto, o no le es rentable
mandar a traer a cuentas a Javier Duarte. A ver, una pregunta para los tres antes de irme al corte. ¿Acaso por la salud de Veracruz, Laura, empezamos contigo, Laura Rodríguez, acaso por la salud de Veracruz, acaso por la salud de la República, es conveniente que Javier Duarte pida licencia al cargo? Hubiera sido conveniente si hubiera sido antes, pero en este momento yo no lo creo. Al final de cuentas, estamos hablando de órdenes de gobierno, no estamos hablando de niveles de gobierno. Esa concepción que tenemos de que hay niveles y que el gobierno federal está por arriba del estatal y el municipal, eso no existe constitucionalmente a partir de una reforma que se hizo en el 115 constitucional, que le dio el nivel de orden al municipio, porque el estado ya lo tenía. Entonces, no tenemos que ver al gobierno federal como si fuera el jefe de los estados, de tal manera que hay una independencia. Si hubiera algo así, tiene que haber una intervención política más que nada y tal vez una amenaza directa ya al gobernante para que deje el espacio y no se siga complicando porque se la van a aplicar cuando salga. Pero desde el punto de vista legal no tiene por qué meterse, no tiene por qué intervenir el gobierno federal, no tiene ninguna facultad, e incluso aquellos que abogan siempre por el federalismo, que es la independencia de los órdenes de gobierno, pues estarían contradiciéndose en este momento. Yo no creo que tengamos que llegar a eso. Yo repito, tal vez no gusten las iniciativas del gobernador, pero es el gobernador constitucional. El problema que yo veo es que no tenemos el contrapeso en el Congreso, un Congreso independiente, de gente pensante, de gente que sepa decidir. Por ahí yo creo que Agüed es el único que más o menos se veía que él iba... Pero no lo dijo directamente. Y le tapa el ojo al macho cuando le conviene. Pero al final, exactamente, al final de cuentas esto es de intereses. Pero ahí es donde tenemos que entrar a la democracia, y la democracia tiene que ver con estos contrapesos que no existen. Ok, Aurelio Contreras. Más que se vaya Javier Duarte, yo creo que lo que hay que hacer es llamarlo a cuentas. Porque así nada más que se vaya y ya y muere, pues no. No, hay mucho que hay que explicar. Yo creo que sí, como bien dice el maestro Lauro, no puede llegar Peña Nieto y decir quítate. No es viable jurídica ni políticamente, pero sí lo puede aplacar. Sí hay maneras, sí hay procedimientos, sobre todo políticos, de decisión y voluntad política, para poner en orden a un gobernante. Y yo creo que es lo que es necesario hacer para los próximos 5 meses. Que haya orden en Veracruz, que se dejen de hacer estas torceduras institucionales que ha emprendido el gobierno decadente de Javier Duarte, que se propicie una transición simplemente en los términos que tiene que ser legal, ni más ni menos, y que no se ponga en riesgo la de por sí muy frágil estabilidad del estado de Veracruz, que mientras todo este desconcierto político agobia a todas las estructuras gubernamentales, el crimen organizado y no tan organizado hace de las suyas por todo el territorio veracruzano sin que nadie haga nada. Yo creo que es lo más grave que está pasando en este momento Veracruz. Ante la ausencia de un gobierno real, de un gobierno que gobierne, en las calles veracruzanas priva la anarquía, la gente está empezando a hacerse justicia por mano propia, porque la autoridad no sirve para nada. Los cuerpos de seguridad, como lo dije hace rato, para lo único que hemos sabido de ellos en los últimos meses han sido que secuestran y matan gente. Eso es lo que yo creo que no puede continuar. Muy bien. Sandra. Pues yo también apelaría a que, si bien no estaría dentro de las facultades del Ejecutivo a nivel federal hacer una remoción, pero sí podría tomar una decisión política y sí podría jalar las riendas como para decir, ¿sabes qué? Hagamos una transición lo más tersa posible. ¿Por qué? Porque efectivamente en este momento en donde ya hay un desgobierno exagerado, en donde todo el mundo ya va de salida y las prioridades, hemos visto, no son los veracruzanos, las prioridades es ponerle piedritas en el camino al otro y complicarle lo más que se pueda los escenarios, aprovechando la mayoría priista en el Congreso del Estado, pues pasan estos saldos en donde las omisiones tienen costos lamentables. El fin de semana pasado, haciendo un recuento, los medios hacían la sumatoria de las ejecuciones y eran 29, 25.
Y pasan, contando. y eran Sí, de las contando, ¿no? Qué tragedia. Y entonces, ¿y quién responde? No responde nadie, y además ejecuciones en muchos casos que involucraban a la policía estatal, como fue el caso de este joven en la Carolina Naya, aquí en Jalapa, que por error, porque lo confundieron, por lo que haya sido, entraron a una vivienda, les dispararon, y si no hubiera sido que los jóvenes, bueno, y su familia, sus amigos, trajeran al centro de Jalapa el ataúd, reclamaran y mostraran las pruebas de que efectivamente fue una ejecución, no hubiera pasado nada. Qué tristeza y qué desgracia. Voy a hacer un corte y lo dejo con las imágenes de lo sucedido este miércoles en el Palacio Legislativo. Ya vuelvo. Que saldrán para siempre con el estigma de haber regularizado la corrupción y de haber permitido que una banda de delincuentes que gobernó a Veracruz durante 6 años se vaya sin sanción. Duarte, que es el que nos ha robado. Claro que sí sabemos. Sí, Nos han sabemos. quitado nuestras tierras. ¿Por qué? Dígale a Duarte, es el que nos ha robado. No, fue este desgraciado cuando fue secretario de gobierno. Claro, nosotros no venimos a causar violencia. No, se ve.
Vamos al cierre de esta emisión tan intensa y sobre todo con tantas opiniones tan diversas, pero coincidentes en un punto de que Veracruz está sufriendo momentos verdaderamente aciagos. Una pregunta común para mis tres panelistas. Juicio político, Aurelio Contreras, para Javier Duarte. Pues ya no da tiempo de algo así. El juicio político se le debió instrumentar mínimo hace un año. Digo, iniciar ahorita un juicio político por los tiempos que conlleva un procedimiento así, se acabó el gobierno y todavía no pasan de una primera fase, ¿no? No, yo creo que hay que hacer un juicio penal, ya que se instrumente concretamente ya una vez que deje el poder. Digo, el juicio político, pues sí, suena muy bien en términos políticos, pero por tiempos jurídicos ya no le es aplicable, ¿no? Pero o sea, el punto es, sí se tiene que deslindar responsabilidades penales a él y a todos los que se encargaron de desfalcar el estado de Veracruz, y que no lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación, que le está reclamando en este momento 55,000 millones de pesos a esta administración únicamente de recursos federales, a saber, todos los estatales que se birlaron y de los cuales el Orfis no se dio cuenta. Juicio político, Javier Duarte. Sandra García. Coincido con Aurelio, ya los tiempos y el procedimiento legislativo lo descartaría en automático, pero en política no se puede descartar nada, a menos que efectivamente hubiera una decisión y una intención de capitalizar y de convertir, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, una detención de Javier Duarte y demostrarse como un partido que realmente quiere combatir la corrupción y la impunidad, que sonaría ni en sueños. No creo que Javier Duarte, además con un Congreso que tiene mayoría priista, pudiera tocar ni siquiera. Ya vimos que ni siquiera va al Congreso a entregar sus informes, no tiene ni siquiera la intención de presentarse en ese Congreso que es mayoría, porque no quiere escuchar nada. Entonces yo creo que está completamente descartado. La única posibilidad, si es que realmente desde el centro, desde Presidencia de la República, quieren llamarlo a cuenta, sería pues realmente darle curso a todas estas denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, que son de años, no son de ahorita, no son del año pasado, que corresponden a presunciones de desvíos de recursos y reclamaciones de dinero que quién sabe dónde está, del 2010, desde el 2011, 12, 13, 14, 15, o sea, en todos los ejercicios fiscales, en todas las cuentas públicas, hay irregularidades y apenas la PGR decidió mandar a llamar a cuentas a algunos funcionarios como si fuera un mensaje para vete calmando o va en serio el asunto. Muy bien. Juicio político a Javier Duarte, Laura Rodríguez. Mira, es difícil. Yo creo que para entender tenemos que empezar por saber qué es lo que la Auditoría Superior de la Federación ha dicho que son desviaciones de recursos. Yo no entiendo esas desviaciones de recursos como robo de los recursos. Yo entiendo como aplicación inexacta de esos recursos, que es lo que sabemos que ha hecho por décadas Finanzas, y es donde está el gran problema de Veracruz en la Secretaría de Finanzas, que se fondean. Es decir, yo no tengo para pagar aguinaldos en diciembre, pero me llegaron 400 millones del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública. Pues los ocupo, porque los metían en una cuenta concentradora, los ocupo, pago y después los repongo. Eso es lo que está observando la auditoría. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo. La Auditoría Superior de la Federación. Muchos de esos recursos tienen que ver con inexacta aplicación, es decir, se ocuparon para otra cosa cuando debieron haber estado en una cuenta específica, porque así es como se conviene con la Federación, que haya cuentas específicas por fondos específicos. Lo que hizo este gobierno en muchos de esos casos es sacarlos, meterlos a su cuenta concentradora y aplicarlos. Los aplicó en salud, y eso representa una desviación desde el punto de vista contable. Ahora, esto que te digo es muy difícil de ir solventando de un día para otro. Lleva como 10 procedimientos más o menos en términos administrativos, y hasta el último, hasta cuando llegas a Ministerio Público, tienes todavía la posibilidad de solventarlo. Por eso son tan largos. En el caso ya de robo directo, en realidad la administración pública, cuando está la corrupción, están operando vía diezmo, vía el moche de los programas.
Hoy día en ningún gobierno se roban directamente del erario público el dinero, lo utilizan vía los empresarios, y ahí es otro tema que no abordamos, pero que habría que abordar en algún momento, porque hay un montón que se enriquecieron y están pidiendo que les paguen ahora cosas que... Varios de Córdoba, por cierto. Sandra, no, pues, digo, esto que tú dices de la aplicación inexacta de recursos es una parte de las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación y que en su mayoría las va solventando el gobierno del Estado porque es lo más fácil. Pero en los informes de las cuentas públicas por los recursos federales, la auditoría ha sido muy precisa en señalar, no a funcionarios específicos. No, también a funcionarios, ¿eh? Cuando se trata de las denuncias, cuando ya el proceso de la auditoría pasa a la denuncia. Pero en el informe de las cuentas públicas te dice, por ejemplo, que Adolfo Mota, en su periodo, en la gestión que estuvo a cargo de la Secretaría de Educación, utilizó recursos y trató de comprobarlos con facturas por perfumes, florería, por esto, porque sí es muy precisa la Auditoría Superior de la Federación y sí te dice, este dinero lo invertiste en esto y no era para eso este dinero. Aquí aplicaste mal este recurso o no aparece, ¿dónde está? Y sí te señala de manera muy precisa el desvío de recursos, la irregularidad y la observación y te da posibilidades de solventar, pero también te ordena regresar el dinero. Y otra irregularidad que además es muy recurrente en esos informes y en los dictámenes técnicos de esos informes, que es en donde vienen funcionario responsable tal, es la simulación de reintegros, lo cual también es un delito grave, donde les han requerido reintegrar dinero que no se ocupó para lo que se debía, que este gobierno agarró de alguna otra cuenta el dinero, lo reintegró, sacó la cédula de depósito, la mostró, y una vez mostrada ante la Auditoría Superior de la Federación, volvió a llevarse el dinero, y quién sabe dónde quedó. ¿Qué fue el enojo del auditor? La simulación. Y esa es súper recurrente. Yo he revisado los dictámenes, lo han hecho desde 2011, y por cantidades multimillonarias, de miles de millones de pesos. O sea, los desvíos sí están documentados. Ajá. No es solamente una aplicación incorrecta. Yo creo que sí hay malversación de fondos que debería castigarse, y que además, y como reitero, en los dictámenes técnicos viene con nombre y apellido. Tarek Abdalá, todos los secretarios de finanzas que ha tenido este gobierno, contralores, directores de servicios de salud, medio mundo está implicado ahí con nombres. No es algo que esté al aire, ¿eh? Ok. ¿Algo más quieres agregar? Mira, se confirma lo que yo decía, lo que ustedes dijeron es exactamente lo que yo había planteado, porque se hacen estos tipos de transferencias, pero el dinero tiene memoria, el dinero no se desaparece, a menos de que haya una observación de que haya un retiro multimillonario. No se lo llevan. No, aparece en casas en Madrid, en Houston. ¿Cómo se llama, Carlos? En Montemagno. Pero repito, esos dineros son bajo otro mecanismo de corrupción. No digo que no exista, pero lo que son las transferencias, ese se puede rastrear, y eso es muy importante. Lo señalabas el caso, por ejemplo, de Adolfo Mota. Si uno sabe cómo operaba Adolfo Mota en la Secretaría, sabe que nunca metió un dedo en la parte administrativa porque no tenía esa posibilidad política, porque pusieron era el Espinoso, ¿verdad? Le operaban y Gabriel de antes, y Vicente Benítez, ¿no? Pero legalmente eran los oficiales mayores en turno. Pero legalmente tiene que aparecer. La responsabilidad de todo es del titular, ¿no? Es el titular. Y el responsable de todos ellos se llama Javier Duarte. Pero la forma como operaron de control presupuestal de las áreas administrativas hacía que los titulares no tuvieran ese control. Entonces, legalmente está bien planteado, sí, pero ya las cosas como se hicieron, se pueden comprar flores, galletas y todo, porque la administración pública te lo permite, la ley te lo permite. Pero cuando te gastas 25 millones... El asunto... En flores, pues sí, está cabrón, ¿verdad? Gracias. Sandra García Saavedra, muchas gracias. Aurelio. Gracias, Edgar. Muchísimas gracias a los compañeros. Y ya nos vamos porque afuera están los 400 pueblos esperándonos. No, nos van a ir a patear. Yo soy Edgar Hernández y está usted informado.